Una de las acciones más importantes que suele ser olvidada o descuidada por parte del personal de salud o médicos en su quehacer diario es la redacción de los documentos médicos legales. Es importante ya que esto les es exigido como norma legal o reglamentaria en su actividad profesional. El documento o prueba documental es toda aquella evidencia que queda plasmada escritamente. La calificación médico-legal le va a dar un carácter especial y concreto derivado de la redacción por parte del médico o del personal de salud. Esto con la única finalidad de establecer contacto con autoridades, organismos especiales, particulares o el público en general. Los documentos son de estructura variada, pero siempre deben de caracterizarse por ser claros, precisos y concisos. Esto con la finalidad de una mejor comprensión para la persona que recibe el documento, ya que no siempre son profesionales relacionados al área de la salud. Para ejercer su rol como perito, que es todo aquel profesional con conocimiento científico llamado por la justicia, el personal médico debe realizar sus procedimientos que le son propios, como es el caso de la anamnesis, el examen físico, exámenes complementarios. Judicialmente, los documentos clínicos son de suma importancia, ya que como es en los casos de agresión sexual, delitos, responsabilidades médicas, va a ser necesario conocer una serie de conceptos fundamentales que los relacionen con estos mismos, ya que en muchos de los casos esto va a ser una pieza fundamental para la reconstrucción de los hechos pasados y que solamente va a tener base médica valorable dependiendo de lo que se ve en este caso. Los documentos o las pruebas documentales las vamos a clasificar de la siguiente manera. Como definición, anteriormente les dije que una prueba documental es toda aquella evidencia que queda plasmada en un escrito y que nos va a servir como protección ante cualquier litigio. La vamos a dividir de la siguiente manera. Existen dos tipos, una prueba preconstituida y una prueba no preconstituida. La prueba preconstituida, los documentos son creados con el único objetivo de que nos sirva como protección o defensa ante un posible juicio. En esta vamos a ubicar lo que son los informes médicos legales, que a su vez van a estar compuestos de un dictamen, un certificado y una consulta. Luego tenemos la prueba no preconstituida, que son esas pruebas creadas que no tienen valor en el momento de originarse, sino en su posterioridad, como es el caso de las historias clínicas. Buenos días, me presento. Mi nombre es Daniel Acosta. Voy a hablarles un poco del informe médico legal y del dictamen. El informe médico legal es el medio a través del cual el médico legisla y hace efectiva su colaboración con la Administración de Justicia. Los principales tipos de informes médico legales son el dictamen, el certificado y la consulta. ¿Qué es el dictamen? El dictamen se conoce también como un informe propiamente dicho, informe pericial o experticia. Es un documento emitido por orden de una autoridad judicial para que el perito ilustre acerca de aspectos médicos en hechos judiciales o administrativos con terminología clara y sencilla. Una vez que se realiza esa experticia, se deben enviar los resultados por escrito al órgano que lo solicita y basado en el artículo 239 del Código Orgánico Procesal Penal, ese dictamen debe llevar un preámbulo, descripción, conclusiones y además deberá ser firmado por el experto y llevar el sello de la institución a la cual pertenece ese experto. Parte del dictamen o informe pericial. Como mencioné anteriormente, el dictamen debe tener tres partes, que es el preámbulo, la descripción y la conclusión. El preámbulo deberá contener el nombre, título y lugar de residencia del perito, de la autoridad judicial, de quien solicita la pericia y a quien se le practica la experticia, que es a la persona u cosa, que puede ser un cadáver, e incluyendo el motivo por el cual se practica esa experticia. En la descripción, que es la segunda parte del dictamen, se contiene la relación y descripción de objetos, personas o hechos acerca de los cuales se debe informar. Y también se debe incluir la descripción de las técnicas empleadas por el perito, como por ejemplo, anamnesis, examen físico, apertura de cavidades, medidas y pesajes de órganos. Y por último, la discusión y las conclusiones. En la discusión se realiza una evaluación a través de un razonamiento lógico y claro, en el que se relacionan los elementos estudiados. En las conclusiones se resume la opinión del perito de modo breve y categórico. En ella, por ejemplo, se puede describir si existían lesiones o no a nivel visceral, si existían como tal patologías viscerales, si había presencia de enfermedad mental o no, si había presencia de embarazo, de parto o aborto, o qué tipo de armas o instrumentos u objetos produjeron la lesión, si es leve o no,
el tiempo aproximado de curación en el caso de una persona viva y qué nivel de incapacidad produce en esa persona, así como también identificar el tipo de lesión en el cadáver y la causa de la muerte. Es importante mencionar que en el dictamen pueden originarse por oficio o solicitud de la otra parte subtipos de informes, como la aclaración, donde el propósito es entregar una mayor explicación de aspectos que no se entendieron adecuadamente, o la ampliación, que tiene como finalidad que el perito profundice en aspectos que omitió o fue poco explícito. En el dictamen es importante también mencionar que se puede aplicar en distintos enfoques, tanto en la persona como el objeto, por ejemplo como el cadáver, como por ejemplo las tanatológicas, que permite determinar cómo se produjo la muerte y qué tipo de objeto o instrumento fue utilizado, o las antropológicas, donde la experticia se ajusta a lo solicitado, por ejemplo determinación de la edad, presencia de características especiales como tatuajes, cicatrices, lunares, manchas. La palabra certificado viene del latín certificatio, que significa cierto seguro que no admite duda, entendiendo por certificado un testimonio escrito acerca de la salud actual o pasada del paciente que da constancia de un hecho o de hechos que el médico puede confirmar a través de la asistencia por ser testigo a través de exámenes clínicos o exámenes complementarios, y que es expedida a solicitud del mismo paciente o de los familiares. Desde el punto de vista médico-legal, no va dirigido a nadie en particular y el médico queda relevado del secreto profesional. Un certificado correctamente realizado debe ser de puño y letra de profesional que permita la completa interpretación de la información plasmada, evitando abreviaturas y evitando códigos. Debe ser clara, debe ser coherente y debe ser veraz. La información debe reflejar la comprobación que fue efectuada personalmente por el profesional que la expide. Debe ser formal y debe ser documentada en la historia clínica de la institución o del consultorio, para que en caso de una situación judicial, éste pueda sustentar la veracidad del certificado. El certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento es aquel que confecciona el médico interviniente en el que se acredita haber visto con vida al recién nacido y que incluye la información del recién nacido, de la madre y o del padre. También incluye la información de la parte del facultativo que asiste el nacimiento, nombre, cargo, número de colegiado. También incluye la información referente al parto, fecha, hora, lugar, tipo de parto, y la identificación mediante huellas dactilares de la madre y del hijo para garantizar la identidad biológica del mismo. El certificado de salud. El certificado de salud es un documento que asegura un evento clínico y que en ocasiones está respaldado o en el que se anexan exámenes paraclínicos y de laboratorio que pueden confirmar el diagnóstico obtenido y toda la información plasmada en el certificado. El certificado de muerte fetal va a incluir la información referente al control prenatal, al parto, a la madre o al padre según aplique y las condiciones médicas que llevaron o que contribuyeron a la muerte fetal, junto con la firma del médico que atendió el parto, del patólogo forense y toda la información referente a la disposición del cuerpo. Muerte fetal. La muerte fetal es la muerte con anterioridad de la expulsión o extracción completa del vientre de la madre del producto de la concepción, con un peso mayor o igual a 350 gramos y con una edad gestacional mayor o igual a 20 semanas, y que se comprueba porque al momento de la extracción hay ausencia de la respiración, hay ausencia de las pulsaciones, del cordón umbilical, ausencia de la frecuencia cardíaca y de los movimientos. En caso de un recién nacido vivo que fallece después, se debe elaborar un certificado de nacimiento y un certificado de defunción. Ahora hablaremos sobre el certificado de defunción, el cual es aquel que confecciona el médico para acreditar el fallecimiento de una persona y sus causas. Es preceptivo para poder realizar su inscripción en el registro civil y poder enterrar el cadáver. Para emitir este tipo de certificados es suficiente con ser licenciado en medicina y estar colegiado, pero solamente se podrán certificar las muertes naturales. No se pueden certificar las muertes violentas como homicidios, suicidios o muertes accidentales, ni las muertes súbitas o sospechosas de criminalidad. Debe ser extendido solo cuando no existen dudas en cuanto a la causa de la muerte. Si existen dudas, se estará ante una muerte de causa dudosa, requiriendo la intervención policial para la práctica de una autopsia, para que la persona que la realice haga la extensión final del certificado.
En esos casos, el médico debe abstenerse de firmar el certificado de defunción, limitando su acción solamente al diagnóstico de la muerte. Confeccionar un certificado de defunción sin conocer la causa es un delito doloso. No se debe colocar paro cardiorrespiratorio ni muerte encefálica como causa inmediata de muerte, como se hizo por mucho tiempo, ya que en realidad es el último suceso. Son dos formas de constatar la muerte, pero no son las causas como tal. En cuanto a las indicaciones generales para llenar el certificado de defunción, tenemos: debe ser llenado en letra imprenta, clara y legible, sin borrones ni enmiendas, no usar abreviaturas, seguir el orden lógico indicado para no incurrir en omisiones de datos, colocar el sello del establecimiento de salud, ya sea público o privado, en cada una de las hojas o el de las medicaturas forenses, y los certificados dañados por borrones o mal llenados deben ser anulados. El certificado de defunción debe contener nombres, apellidos, número de identidad y datos de registro sanitario del personal médico que lo suscribió, fecha, hora y lugar del deceso, identificación completa de la persona fallecida, causas del fallecimiento, diagnóstico de la última enfermedad y por último firma y sello del médico. Las instrucciones básicas para la certificación son: en el apartado causa inmediata debe figurar enfermedad que produjo la muerte directamente, por ejemplo, infarto agudo de miocardio. En causas antecedentes, las enfermedades o estados mórbidos, en el caso de que existan, que produjeron la causa inmediata, por ejemplo, hipertensión arterial. En el apartado causa fundamental se reflejará la enfermedad que inició los hechos que condujeron finalmente a la muerte del paciente, por ejemplo, cardiopatía isquémica. Además, se deben reflejar en el apartado otros procesos aquellas enfermedades significativas que contribuyeron a la muerte, pero que no estén relacionadas con la causa que la produjo, por ejemplo, diabetes. Aquí pueden observar un ejemplo de modelo de certificado de defunción en el cual tenemos 4 divisiones. En el preámbulo se coloca la identificación del colegio, la identificación del médico y la identificación del centro de salud. En la parte expositiva, certifico que, y se coloca la identidad del paciente y realidad certificada. En la fórmula final, para si conste donde convenga o a instancia de, y añadimos la fecha, hora y lugar. Y al final, la nota o pie de página donde se le da la validez del soporte del material. Cuando se habla de consulta o constancia, lo describimos de manera simple como un informe breve expresado de modo verbal o escrito, que generalmente se extiende a solicitud de la parte interesada y con el cual el médico colabora con la administración de la justicia. El objetivo de una consulta consiste en valorar o estimar algún aspecto referente a la salud de una persona o hechos que han sido sometidos a estudio. Dicho documento forma parte de los tipos de informes médico-legales, siendo expedido a solicitud de la autoridad judicial o de alguna de las partes, sea por discrepancia entre peritos o cuando el juez o tribunal lo considere necesario. Actualmente se le asigna valor de prueba legal. La historia clínica se puede definir como un documento confidencial que describe la enfermedad de manera secuencial, inteligible y cronológica, donde se registra la relación del personal sanitario con el paciente y donde también se describen las actividades médicas realizadas en el paciente desde su nacimiento para que éstas puedan ser utilizadas en los centros de salud donde el paciente acuda. La historia clínica es el documento fundamental para el diagnóstico de las enfermedades. Sin embargo, su importancia se extiende hasta el ámbito jurídico por su valor legal, médico-forense, ya que constituye un texto fundamental de evidencia para los fines médico-legales. Las características de la historia clínica son las siguientes. La confidencialidad. Se refiere a que se debe preservar la confidencialidad y la intimidad y respetar el secreto médico en la historia clínica. La seguridad.
La historia clínica debe contar con la identificación del paciente, así como de todo el personal sanitario que interviene en su atención. La disponibilidad, aunque debe preservarse la confidencialidad, la intimidad, el secreto médico en la historia clínica, este también debe ser un documento disponible, facilitándose en los casos legalmente contemplados, su acceso y su disponibilidad. Única. La historia clínica debe ser única para cada paciente por la importancia de cara a los beneficios que ocasiona al paciente la labor asistencial y la gestión. Legible. Esto es un aspecto muy importante porque la historia clínica mal redactada, mal ordenada, difícilmente legible, perjudica todo a los médicos porque dificulta el labor, dificulta la asistencia hacia el paciente y a los pacientes por los errores que pueden derivarse de una inadecuada interpretación de los datos contenidos en la historia clínica. Los requisitos de la historia clínica son los siguientes: la veracidad, la exactitud, debe ser una historia clínica completa, el rigor técnico de los registros, debe tener coetaneidad de los registros y debe contar con la identificación del personal. Debe ser veraz, porque esto es un requisito muy importante, necesita que una historia clínica sea veraz, contener la verdad en ella, y el no contener la verdad puede incurrir en un delito. El rigor técnico de los registros, porque los datos que en ella se contienen deben ser con criterios objetivos y científicos. La coetaneidad de los registros debe contar porque la historia clínica debe hacerse de forma simultánea y coetánea con la asistencia prestada al paciente. Debe ser completa, debe contener todos los datos sobre la patología y también debe reflejarse todas las fases médico-legales que comprenda todo acto clínico asistencial. Debe contener todos los documentos integrantes de la historia clínica, como los datos administrativos, el consentimiento informado, el informe de asistencia, protocolos especiales, etc. La identificación del personal también es importante porque todo personal que intervenga en la asistencia del paciente debe contar con su identificación, nombre y apellido de forma legible, rúbrica y el número de colegiado. La parte de la historia clínica, la primera parte es la identificación del paciente, donde se precisa quién es la persona, se debe contener el nombre, la edad, y también podemos contener información importante como el teléfono, el sitio donde vive, la actividad que realiza, la profesión, el número de identificación. Luego viene el motivo de consulta, donde se hace una mención muy breve, donde se permite colocar de forma resumida cuál es la naturaleza del problema. La enfermedad actual. En esta sección se precisa qué le ha pasado al paciente y se menciona de forma ordenada y cronológica los distintos síntomas que la persona ha presentado. Los antecedentes. En esta parte se mencionan los distintos antecedentes del paciente, los antecedentes personales, ginecobstétricos, psicosociales, familiares, entre otros. La revisión por sistema, que consiste de un interrogatorio sistemático de los aparatos y los sistemas. Se debe realizar un examen físico completo. En el examen físico se hace una revisión sistemática de los aparatos y sistemas y se describe de forma objetiva el estado físico del paciente. La evolución intrahospitalaria, en este aspecto se refleja la evolución de la enfermedad desde el inicio de su hospitalización hasta que el paciente se da de alta. Y los exámenes complementarios, en este apartado se reflejan los resultados de los exámenes complementarios realizados al paciente durante su hospitalización. La historia clínica tiene diferentes funciones. Una de sus funciones es el registro médico legal, que en este documento debe contener descrito todos los procedimientos realizados en la relación médico-paciente, ya que la historia clínica tiene una función legal y en esta se apoya el juicio y los juzgados en las prácticas clínicas en la relación médico-paciente. Es importante porque, como lo habíamos mencionado, esta funciona de prueba en los casos que sea necesario. Científica. Como registro de las prácticas médicas, permite estudiar las acciones ejecutadas para servir de apoyo en futuras prácticas y además de investigar los errores realizados y corregirlos en próximas prácticas. Gestión del servicio médico, porque la información destacada en las historias clínicas funciona como registro en las acciones tomadas para evaluar la calidad y la resolución de los casos médicos que asisten una institución. Epidemiología, porque con los datos que se recopilan en las historias clínicas se puede realizar un estudio de las patologías asociadas a una zona en particular.
Es importante realizar la historia clínica porque existen obligaciones legales a los centros clínicos en función a los pacientes, y la no realización de la historia clínica tiene como consecuencia la acusación de mala praxis clínico-asistencial por incumplimiento de la normativa. También dificultaría la gestión de los servicios médicos y el riesgo potencial de responsabilidad por perjuicios al paciente y a la institución. Es importante recordar que la historia clínica es una herramienta probatoria en las reclamaciones por malpraxis, por lo cual podría representar un riesgo médico legal en caso de que no existiese la historia clínica. El consentimiento informado es un documento legal en el cual el paciente o su representante legal autoriza de manera voluntaria algún procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, previamente informado por parte del médico sobre el origen o naturaleza de la intervención, riesgos, beneficios o posibles alternativas terapéuticas. El médico tiene la responsabilidad ética y legal de informar previamente al paciente sobre su estado de salud, posibles complicaciones y pronósticos. No debe requerirse el consentimiento informado en situaciones de incapacidad o de inconsciencia, donde esta decisión queda en manos de los familiares y en ausencia de estos a una autorización judicial. Tampoco debe requerirse en situaciones donde corra peligro la vida del paciente y el médico debe actuar bajo su propio criterio. Dentro de los fundamentos éticos tenemos respeto a las personas, autonomía del paciente y promoción del bienestar del paciente. Dentro de los elementos necesarios tenemos la discusión del rol del paciente ante la toma de decisiones. Esto es muy importante porque muchos pacientes no saben que pueden y que deberían asistir a la toma de decisiones. Como por ejemplo, nosotros los médicos deberíamos de comentarle que podemos tomar la decisión juntos. También está la discusión de las alternativas, debido a que en una decisión siempre hay muchas opciones, y está también como por ejemplo no hacer algo. Y esto no siempre está claro para el paciente sin una discusión explícita, como por ejemplo, el paciente puede seguir tomando el tratamiento o adquirir alguno nuevo. Discusión de los pros y contras de las alternativas del paciente. Discusión de lo incierto y valoración del entendimiento del paciente. Condiciones que requieran de un consentimiento informado. En caso de hospitalización, en caso de la realización de un procedimiento con fin diagnóstico o terapéutico que se considere de alto riesgo por ocasionar secuelas, discapacidades o complicaciones. En caso de la realización de una cirugía mayor donde se requiera la utilización de anestesia general, como por ejemplo amputación o extirpación de un órgano, así como también en la práctica de cualquier procedimiento invasivo. En procedimientos de control de fertilidad como lo son la vasectomía o la fertilización asistida, así como también en la participación de protocolos de investigación donde el paciente corre un riesgo mínimo. Y por último, en la autopsia hospitalaria. Un consentimiento informado debe contener datos generales donde se incluya la identificación de la institución de salud, la identificación del paciente como nombre, sexo, edad, historia clínica, el nombre del procedimiento o la intervención que se vaya a realizar, el tipo de anestesia y los medicamentos que se vayan a utilizar. En la parte de la fase de la información se le debe explicar al paciente el propósito y la naturaleza de la intervención o el procedimiento que se vaya a realizar, así como también los riesgos y las posibles complicaciones, el tratamiento alternativo, y se le debe dar una descripción clara del procedimiento que se va a realizar con entendimiento del paciente. En la parte del consentimiento del paciente se expresa la firma del mismo autorizando la realización del proceso o la intervención, así como también la autorización ante la atención en un caso de contingencia y urgencia. En la parte de las declaraciones y las firmas debe encontrarse el nombre y la firma del médico responsable de dar la información en cuanto al propósito, la naturaleza de la intervención, los posibles riesgos, las posibles complicaciones, el tratamiento y los resultados que se esperan. Excepciones de un consentimiento informado. En caso de urgencia o en una situación donde corra peligro la vida del paciente, se debe solicitar la autorización a los familiares si puede ser habido, o en caso contrario decidirá el médico actuante en lo que se denominaría un estado de necesidad. En caso de minoridad, inconsciencia o privación de razón,
Todo paciente incapaz, bien sea por edad o inconsciencia, se le debe solicitar una autorización a su representante legal en presencia de un defensor de menores o incapaces. En caso de renuncia, se establece que nadie puede ser obligado a aceptar algo que no quiere. En caso de privilegio terapéutico, circunstancia en la que el médico, por especial conocimiento del paciente y su situación vivencial, decide no brindar determinada información aplicando el principio de no maleficencia. Aquel documento legal que se encarga de brindar una prescripción terapéutica de uno o más medicamentos. Estos son emitidos por profesionales de la salud, las cuales deben contar con cédula profesional emitida por las autoridades competentes. En él debe ir el nombre genérico o la patente del medicamento, la vía de administración, la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento, así como también las advertencias. En cuanto a los datos del paciente, debe ir el nombre completo del paciente, la edad y el diagnóstico. Y por parte del médico, debe ir el nombre completo del médico con su domicilio, su cédula profesional, su cédula de identidad y la fecha, así como también el sello y la firma autorizada. Es importante o como requisito primordial que dicho récipe sea legible tanto para el paciente como para el farmacéutico. Es importante saber que existen 3 tipos de récipe médico. Tenemos el récipe privado o personal, tenemos un récipe que es el institucional y un récipe que es de carácter especial. Privado o personal, aunque cada médico decide el formato en que quiere realizar su récipe, este también lleva unas indicaciones y una regla de cual todos deben regirse. En este debe ir el nombre completo del médico, la cédula profesional, la universidad de procedencia, la especialización y así como también debe llevar el horario, la dirección y el teléfono del consultorio donde labora. En caso de laborar para una empresa privada, debe también llevar el logotipo de la empresa y el nombre. Debe también ser en letra legible. Lo que también tenemos presente es el institucional. Este tipo de recetario médico lo provee cada institución a los médicos que en ella elabora. Y es importante recalcar que cada institución pública tiene su propio recetario médico. Al proveerlo a la institución pública a todos los médicos que en ella elaboran, carece de carácter personal. Es importante señalar que no se puede usar para fines particulares. Es especial, como lo podremos ver a continuación. Este tipo de recetario médico se utiliza para medicamentos controlados, como son los psicotrópicos. Esto tiene una coloración distinta, como podrán ver, es un poco azulito, diferente a lo que usualmente vemos en cualquier institución pública, ya que estos son únicamente emitidos por lo que es la Secretaría de Salud, y quienes están autorizados para su uso son los psiquiatras y los anestesiólogos. Que dichos récipes médicos también pueden perjudicarnos de manera legal, como lo son prescribir un medicamento donde el paciente sea alérgico a dicho medicamento, prescribir una dosis inadecuada para tal medicamento, también prescribir un medicamento y que el tiempo de duración de las dosis sea muy corto entre una dosis y otra, o que el récipe sea sustraído por personas ajenas a la institución y sea usado de forma inadecuada. Esto debe ser denunciado ante el Ministerio Público. Y por último, prescribir un medicamento altamente peligroso y no advertir al paciente los efectos adversos.